Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast, La vida hasta el final. Somos Mari y Mirta, somos acompañantes de fin de vida y hoy precisamente queremos contarles un poco de qué se trata esto del acompañamiento de fin de vida. ¿Cierto, Mirta? Exactamente. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. Estamos con la Vicky Y también. la Vicky también. ¿Tiene segundo nombre? Tiene muchos nombres en realidad. Vicky, Rana, Chipi y así. Bueno, primero un poco por qué está como resurgiendo esto del acompañamiento de fin de vida, porque esto es algo que ancestralmente en realidad existía, porque antes la gente comúnmente moría en sus casas, con su familia, con su entorno, pero en el tiempo empezaron a ocurrir cosas como que la medicina empezó a avanzar, se empezó a desarrollar. También ocurrieron en el camino epidemias, como no sé, pues la gripe española, que en el fondo los cuerpos se convirtieron en algo de riesgo, entonces las muertes se generaban en los hospitales. Y creo que esto también viene un poco ligado a que con el desarrollo de la medicina llegó un punto en donde la muerte terminó siendo considerada como un fracaso. Sí, qué heavy eso. Heavy eso, siendo que es una parte natural de la vida. Y en este contexto, yo creo que ya el último tiempo, porque esto es algo que está ocurriendo hace los últimos años, vuelve a resurgir como este conocimiento ancestral de los acompañantes de fin de vida para volver a humanizar este proceso. Sí, yo creo que eso es algo que ha ocurrido no solo con la muerte, también con los nacimientos. También. Yo la primera vez que escuché como de las dulas fue las dulas de parto, en el fondo, como las mujeres que quieren tener parto natural, algunas personas partos en la casa incluso, y en algunas clínicas se han hecho adaptaciones para que el parto se realice de una manera más humana, en una sala donde puede estar el acompañante, hay implementos, la mujer no necesariamente tiene que estar acostada, sino que puede ir desplazándose como sería si tuviera a su bebé o a su guagua en la casa. Entonces, yo creo que después de este periodo, de esta era de la hipertecnología, donde hemos avanzado tanto, que ha sido muy necesario, por supuesto que ha sido muy necesario para tener herramientas para la salud y el conocimiento también, de alguna manera nos hemos separado de lo natural. Yo creo que por eso está resurgiendo esto de reconectarnos con cosas que son parte de la vida, que lo hacíamos antiguamente en las tribus. Ya existían parteras y también acompañantes de fin de vida, y cómo esto está retornando y se está incorporando en este proceso particular que es el que vamos a hablar, que es el acompañamiento en la muerte. Sí, pues entonces lo que viene a hacer finalmente el acompañante de fin de vida es a hacer un apoyo, tanto desde el punto de vista emocional como espiritual y también informativo, tanto para la persona que se encuentra en este fin de vida como también a su familia. Sí, me gusta mucho la palabra desde quizás lo más terapéutico, como el ser un facilitador. ¿Ya? Cómo facilitar el proceso desde lo emocional, desde la contención, un proceso que además, si bien requiere de esa como entereza y ciertas habilidades específicas psicoemocionales, también es muy demandante desde lo práctico. O sea, cuando uno está en ese contexto, surge una contingencia inimaginable. Y pensar que alguien que se puede dedicar a esto pudiera anticipar o generar una preparación para la familia de una persona que esté enferma o de la misma persona enferma, guiar ese camino, prepararlo, entregar información necesaria para poder experimentar esto de una manera
más calma, más tranquilo, tener un referente a quien preguntarle, porque ese es nuestro referente, son nuestra familia o gente que ha tenido experiencias muy distintas. O que no tiene experiencia. O que no tiene experiencia, o a veces los profesionales de salud que no siempre son accesibles. O sea, tenéis que pensar que yo recuerdo en algún minuto haber acompañado a la mamá de una amiga a una consulta con el oncólogo y entregan tanta información, Gaya, que yo, que era la acompañante y que anoté en un papel, igual sí, me quedé corta. Sí, bueno, claro, eso es como para contextualizar también un poco de qué es lo que puede hacer un acompañante de fin de vida. Es también dentro de lo que tú estás hablando como ser un puente de comunicación entre los médicos y la familia, en el fondo también para poder, como dices tú, que a veces es tanta información que no logras retener mucho, pero también para ayudar a la familia muchas veces a tomar decisiones más humanas. Sí, yo creo que también traducir la información. Sí, también. Sí, y también desde el punto de vista médico, considerando de que cuando llega un momento en donde ya no puede haber posibilidad de sanación, todavía queda un espacio hasta la muerte que es necesario acompañar. Y para eso estamos en un poco la labor que hacemos nosotras, bueno, dentro de otras cosas, porque está este puente de comunicación, ¿cierto?, entre los médicos y la familia. También nuestra labor tiene que ver mucho con poner como pilar a la persona que está por trascender, en el fondo de que se respeten sus decisiones y su dignidad. Sí, porque ojo que también esa persona está en su propio proceso. No siempre el acompañamiento de fin de vida es alguien que no está consciente o no está lúcido. Y pueden haber cosas pendientes, pueden haber inquietudes, miedos respecto de cómo va a ser. Sí, claro, eso efectivamente. Pero otra cosa que me gustaría, como antes de entrar a lo que consiste propiamente tal acompañamiento, también yo creo que es bueno aclarar de que nosotras como acompañantes no llegamos a... venimos a hacer también un acto como de presencia, no venimos a solucionar lo que no se puede solucionar, no venimos a ser médicos, sino que venimos, a, tal como lo decías tú, a facilitar este proceso para la persona y su familia. Sí. Y dentro de lo que es el acompañamiento propiamente tal, ¿cierto? Que tal como tú lo decías recién, no es que sea solo un evento único, sino que esto se va desarrollando partiendo, por ejemplo, desde el momento de un diagnóstico. Como decías tú, el enfrentarse a situaciones como, bueno, lo que hemos hablado en otras oportunidades, las voluntades anticipadas, o lo que es el legado, como preparando el camino hacia la muerte para irse más tranquilo. Sí, yo antes cuando mi mamá se enfermó, que bueno, igual tuvo una recuperación en un momento, porque las quimioterapias son impresionantes, Gaya, la gente como que resucita. Mi mamá resucitó con la quimio un tiempo. Y ese tiempo fue un tiempo que ganamos. Y lo ganamos, por ejemplo, para hacer un legado que para mí era muy importante y que era confeccionar un cuaderno de recetas. Igual yo, bueno, lo hicimos medio tarde. A mí se me ocurrió, pero después la dejé un poco sola en el proceso porque mi mamá dijo, ya, yo lo quiero hacer, pero quiero que cocinemos juntas, que también fue entretenido. Entonces me enseñó a hacer humita. Entonces me decía, mira, uno sabe que la humita está lista porque la hoja del choclo cambia de color, que es distinto a que ella me lo hubiera escrito, ¿me entendí? Entonces hartas cosas las fuimos haciendo juntos y las cosas que escribió, bueno, ya no estaba tan bien y como yo he tratado de verla y no sé, pues le faltaban las cantidades, como que estaba menos prolija. Pero ese acto muy chiquitito de construir un manual de cocina juntos fue súper significativo para mí porque era una de las maneras en las que yo siento que mi mamá entregaba amor también. Y bueno, y las voluntades anticipadas, que es algo quizás muy nuevo para las personas, que es este como documento donde cada uno puede manifestar en realidad
en el caso de que no pueda comunicarse, algo se cayó. Sí. Que alguien no pueda comunicarse, decir en el fondo qué procedimientos médicos acepta o no, ¿ya? Para prolongar, o sea, artificialmente su vida. Que yo creo que todavía hay mucha gente que desconoce de eso y eso puede ser muy clarificador para este proceso que viene en el contexto de una enfermedad que va a tener como desenlace eso, pero que para la familia, cuando no se ha experimentado o incluso habiéndolo experimentado, porque yo acompañé a mi papá y fue totalmente distinto a cómo fue la muerte de mi mamá. Con la muerte de mi mamá me pasaron situaciones en las que yo dije, ¿por qué no pensé en esto en este momento? ¿Cómo no lo pensé? ¿Cómo no lo pensé? Es como que hay momentos en que tienes que tomar una decisión y resolver así, ahora ya. Y que podrías haber tenido previstas para que fuera más fácil. Y que podría haber tenido previstas. Por ejemplo, particularmente mi mamá en un minuto tuvo una convulsión que nunca había tenido y que fue súper violento la imagen para mí, para mi hermana y para la persona que la cuidaba, que tenía como una técnico que la estaba cuidando. Y tuve que llamar a una ambulancia. Pero yo nunca me había puesto en esa posición, que algo así podía pasar, y obvio que puede pasar, pues si alguien está enfermo puedes tener una urgencia. Entonces yo me vi escribiendo en Google, claro, ¿cachai? Es como, porque Google es como, ¿qué me vio aquí? ¿Va a poner a cotizar? ¿Cuánto salía? ¿Que iba a llamar a...? Llamé a una, ¿cuánto vale? ¡Ya! Sí, pues claro, y en el fondo tú también te encontraste en una situación que, porque a veces ese tiempo que uno pierde en eso puede ser definitorio también. Chuta, sí, afortunadamente no, po. Claro. Afortunadamente no, pero haberme visto en ese minuto como chuta, ¿cómo no me puse en este lugar? Sí. Entonces de pronto, y aquí voy con lo significativo que puede haber alguien, ojo, que tenga una visión desde afuera, ¿cachai? Yo siento que algo que a mí me resulta fácil, porque soy práctica, ¿cachai? Para resolver igual, pero que para la mayoría de la gente puede ser muy abrumador, en un momento muy chocante, como tener a alguien que tenga este pensamiento práctico y que te guíe. ¿Cachai? Te diga, hay que hacer A, B, C. Ok, listo, pum, lo hago. Pero que en el minuto que estáis ahí con miedo, con incertidumbre, con shock, porque a veces uno ve cosas tristes que está experimentando el otro con sufrimiento, el acompañamiento puede dar esa guía, ¿cachai? Sí. Bueno, y yo creo que hablando de que el centro también del acompañamiento es la persona que está por trascender, el acompañamiento también tiene una labor súper buena para que la persona pueda vivir este proceso con autonomía, en el fondo con conocimiento. Por ejemplo, en relación a lo que hablabas tú recién de las voluntades anticipadas, también mediar un poco para que se respeten estas decisiones, porque también en las familias a veces pueden haber diferencias, y quien está viviendo este proceso finalmente es quien lo está viviendo, ¿cachai? La decisión que se tiene que respetar. Entonces, claro, y en voluntades anticipadas, en realidad, fuera también de hablar sobre procedimientos médicos propiamente tales, también hay otros temas que se pueden abordar, como, no sé, pues qué es lo que quieres que pase también después de tu partida. O sea, que tu familia también pueda tener claro qué ritos te gustaría tener funerarios o qué le gustaría realmente que se haga con tu cuerpo. Incluso hay otros temas que se pueden ir abordando, como qué va a pasar o cómo te gustaría vivir tus últimos días. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría escuchar música? ¿Te gustaría tener cierto olor? ¿Te gustaría que la gente te vaya a ver o no te vaya a ver? ¿Que te tome la mano, que no te toque? O sea, hay cosas súper sutiles que en realidad ayudan a la persona a vivir este proceso sintiendo que todavía tienen autonomía sobre lo que está pasando con ellos, con su cuerpo, con su vida. Y bueno, dentro también como de este proceso previo, otra cosa súper importante
es que muchas veces las personas cuando entran en este proceso se dan cuenta de situaciones que están no cerradas. Personas con las que no hablan hace mucho tiempo, peleas que no se han solucionado, conversaciones pendientes. Y en el fondo también el acompañante ayuda a que esto en lo posible se pueda resolver para que la persona también tenga más tranquilidad desde ese punto. Sí, pues eso es un temón, porque al final cada familia, como cada ser humano, es un mundo. Y hay familias que tienen sus temas, sus complejidades en los vínculos, amándose mucho, a veces nunca se han dicho que se aman, o perdonándose las cosas que hayan ocurrido, nunca se lo han dicho, nunca uno ha pedido perdón, o nunca, a lo mejor el que perdonó sin que se lo pidieran, lo ha manifestado, y lo importante que es eso. Y sabes que incluso más allá, porque puede ser que te encuentres en una situación en donde tú amas mucho a la persona, pero ocurrió algo que quizás no puedes perdonar. Y a veces uno siente que es mejor no hablar. Y a veces uno igual puede decir eso, ¿cachai? Decir, papá o mamá o quien sea, te amo, no quiero que sufras más, todavía no te puedo perdonar, pero no quiero que sufras más, ándate tranquilo. Eso también está bien. Sí, sí, eso es súper importante. Es que al final es guiar que el proceso sea honesto, o sea, el acompañamiento no obliga a que eso se dé. Pero sí, a veces, uno sin hacer mucho en la presencia, eso ocurre. Sí. Es como un nudito que se empieza como a desenredar en este como acto compasivo de estar ahí al servicio de la familia y de la persona, y cómo empiezan a aparecer esta como necesidad innata de realmente estar y vivirlo de una manera más plena, ¿no? Para que no se entienda que en el acompañamiento hay un forzar, que como que, ¿cachai? Como que todo se dé en paz. No, uno va. Es que por eso que también es súper buena la palabra que usas de facilitar, porque finalmente uno no va como a solucionar nada. No, nada. Uno simplemente va a tratar de, como dices tú, que se desanuden estos nudos y los que se puedan. Hay otros que no se va a poder y eso también está bien. Sí, y responder a la necesidad que puede tener cada familia o también cada persona que está viendo eso. Hay gente que tiene muchas dudas de cómo va a ser el proceso, de cuándo voy a saber que a lo mejor se acerca el momento. Y ahí, por ejemplo, cómo uno puede entregar información específica respecto de las señales que da el cuerpo cuando está en fin de vida. Sí, pero te me adelantaste un poco. Porque dentro también de esta etapa previa, cuando estamos frente a la persona que va a partir, ¿cierto? Y que en el fondo estamos ayudándolo a que este proceso sea lo más en paz, que todavía está consciente y que puede querer dejar algún tipo de legado, también sean cosas súper lindas, porque muchas veces la gente también, no sé, pues quiere preparar un video, por ejemplo, para dejarle a alguien que después, pero normalmente eso es algo que podemos entregar nosotras como un regalo cuando la persona ya no está, o una carta, o no sé, un audio, ¿cachai? Como para que escuchen en algún momento posterior. Esos también son como cosas muy lindas que se pueden generar en el acompañamiento para que la persona también no sienta, por ejemplo, que no va a estar presente en ciertas situaciones en el futuro de los que se quedan. Sí, eso era lo que quería acotar a ese momento. Para mi cumpleaños de este año, cuando murió mi mamá, a menos de un mes murió mi madrina también. Que fue como unos duelos, como un duelo que fusioné, porque fue muy próximo. Y fue lindo. Mi cumpleaños de este año, la hija de mi madrina me mandó un saludo de cumpleaños en audio. ¿Viste? De mi madrina, y fue, claro, decía el nombre de ella, pero igual era escuchar su voz diciendo parabéns para você, porque me lo decía en portugués,
Y fue como, oye, qué maravilloso esto como del registro que permite la tecnología de un video, de escuchar la voz. No solo como este acto romántico de escribir, como muy tradicional, o del manual de cocina, sino como todo lo que se puede hacer para que el otro deje como legado. Estoy pensando también, sí, en gente que es coleccionista, que Hay muchas hay formas, po. muchas formas, o alguien que pinta, o de pronto, pucha, gente joven que fallece y que tiene hijos más pequeños, y de cómo Claro, tú puedes sí, construir po. algo que lo puede acompañar en ciertos hitos de la vida que viene, que a lo mejor tú no vas a estar físicamente, pero que le puedes adelantar. Bueno, sí, en el legado hay harto que hacer. Sí, de hecho, en base a eso, fíjate que la otra vez escuchaba el caso de una niña que lo encontré súper lindo, que fue una niña que empezó a ir a hogares de ancianos, donde habían personas que en realidad estaban solas y que tenían mucho miedo, tenían como esta sensación de que se iban a morir y como que no iba a quedar nada de ellos, como que iban a desaparecer. Y lo que empezó a hacer ella es, en conjunto con ellos, crear canciones como de su vida. Ay, qué entretenido. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, después creo que armó hasta, no sé, un cassette, un disco, un cassette, mira, se me cayó el carnet. Pero en el fondo, los jóvenes van a decir, ¿de qué está hablando esta señora? Un cassette. Pero hizo como un compilado, No ¿cachai? tenían dónde escucharlo. Entonces, hermoso, ¿cachai? Porque ellos se fueron con esa tranquilidad de que iba a quedar un registro de su existencia, ¿cachai? Sí, es que yo creo que eso es algo como muy natural en el ser humano. Uno necesita dejar algo. Bueno, de ahí yo creo que también viene la frase de que hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Puede ser, sí. Sí, sí, la he escuchado. O sea, no viene de ahí precisamente, pero no lo voy a explicar de dónde, pero algo transmite esa frase respecto de lo importante que es como dejar algo. Sí. Bueno, sí, pues. Entonces esa es como toda la etapa previa, digamos, del acompañamiento, porque después efectivamente ya se entra como en la etapa de la muerte inminente. Y ahí la labor en el fondo que puede hacer un acompañante también es súper decisiva, porque muchas veces, por ejemplo, los cuidadores son personas de la familia, y el hecho de que haya un acompañante ahí también te da la posibilidad de vivir ese momento como familia y no como cuidador. ¿Cachai? Como poder estar un poco más presente con tu ser amado, porque también hay una persona ahí que te está apoyando y te está acompañando, ¿cachai? Que te da espacios de descanso, ¿cachai? Como para que también puedas vivir de otra forma ese momento, con no tanta carga, tanto cansancio, tanta ansiedad, no sé. Y dentro de eso también está lo que decías tú, de que muchas veces hay cosas que empiezan a ocurrir en el cuerpo cuando se está acercando el fin de vida, y las personas no se lo explican muchas veces, pues. Entonces es súper estresante no saber si la persona está sufriendo, si es normal o no es normal, si hay que llamar a una ambulancia, hay que llevarlo a urgencias, ¿cachai? Por ejemplo, lo que pasa mucho es cuando las personas en fin de vida dejan de comer. Las familias se preocupan y dicen, oye, se está muriendo porque no está comiendo. Pero en realidad no está comiendo porque se está muriendo, ¿cachai? Entonces es parte del proceso natural de la partida. Es como los animalitos, pues, ya. Cuando se enferman también ellos dejan de comer. Creo que tiene que ver con algo biológico. Algo, sí, pues natural. Natural. ¿Cachai? O esto que pasa, no sé, pues cambios de colores en la piel, o esto de los estertores, que es una respiración que a veces puede parecer que la persona se está ahogando un poco, pero que es súper normal en el fin de vida. Cambian las deposiciones también, claro. Los cuidadores. Sí, y eso ayuda a estar también, porque me acuerdo cuando mi mamá estaba enfermita, que mi hermana no quería salir ni a comprar el pan, por si se moría. Entonces yo recuerdo que en un minuto le dije, esta es mi visión es que el momento de la muerte se da de una manera perfecta. O sea, y si eso perfecto es que estén todos, eso va a ocurrir.
Pero a veces eso perfecto no es que estén todos. Es que ¿Sabes hayan qué? uno, que hayan dos. ¿Qué opinas tú de Sí, eso? es que yo estoy de acuerdo con eso y creo que en alguna manera mágica, quizás la persona que va a partir Elige. elige, Sí, ¿cachai? estoy totalmente convencida Y a de eso. veces, sí, a veces quieres, o por alguna razón también desde el amor, quiere que no haya nadie, o que solamente hayan ciertas personas, y eso Exactamente. va a ser, o sea, puede que tú queráis, o sea, lo que le pasaba a tu hermana, ¿cachai? Puede ser que tu hermana Quiere no hubiera controlar, salido, claro. pero hubiera ido al baño, ¿cachai? Y si tenía que estar ahí, iba a estar ahí. Eso le dije yo. Yo le dije, Pero eso es sí, súper común. sí, Es po. súper común y en el fondo igual lo entiendo porque Uno quiere estar y uno quiere quiere controlar. acompañar, po. O Sí. sea, claro, también desde el control, sí, pero en realidad también creo que hay una cosa no sé, pues que uno sienta de que la persona no se vaya sola, que uno pueda estar ahí, ¿cachai? Pero en realidad, como dices tú, yo creo que también ese momento es perfecto como se da, pero es que eso también, ¿cachai? Puede generar culpas, po. Sí, po, sí. Como, pucha, yo justo me fui a la feria o justo me fui a tomar un café. Me fui a tomar un café con una amiga y yo, claro, ahí feliz conversando y se murió. Bueno, cuando mi mamá estaba enferma, que todavía no estaba en fin de vida, eh, yo me fui de vacaciones una semana porque pucha, mis hijos estaban de vacaciones en el colegio. Yo dije, bueno, ¿qué va a hacer acá? Mi mamá tenía una cuidadora. Mi mamá está, o sea, no, ya estaba con el deterioro, pero iba al baño, salía a caminar un poco y todo. Y mi mamá siempre me decía a mí, cuando se enfermó, le inquietaba como mi hermana, porque decía que yo era fuerte y que mi hermana no era tan fuerte como yo. Entonces siempre tenía como una intención de proteger a mi hermana de cosas más crudas. Ya, imagínate, yo estuve esa semana afuera y yo llego de mis vacaciones y la voy a ver. Y yo la voy a ver, llego al departamento y a los 5 minutos mi mamá empezó a convulsionar. Mm. Yo creo que esas cosas no son No casuales. son ¿No? casuales, o sea, no, yo tengo la certeza que no es casual. O sea, mi mamá me estaba esperando a mí Mm. porque sabía que eso sola, para mi hermana, no. Ella no lo iba a permitir, entonces yo creo que ella lo estaba esperando. Pero ¿cachai que, por ejemplo, en ese contexto, que claro, en esa época, que fue hace un rato ya, y ¿cómo hubiera sido quizás para tu hermana si ella hubiera tenido en ese lugar, en ese momento, considerando que tú estabas de vacaciones o lo que fuera, un acompañante con ella, ¿cachai? Igual Claro. hubiera sido una contención valiosa. Es que la tenía en la familia, por eso no la... Claro. Entonces, bueno, eso es un poco como la labor que se genera cuando estamos ya en el proceso de fin de vida, pero eso no termina tampoco ahí, porque después, una vez que se genera la muerte, la acompañante también ayuda un poco a la familia a elaborar todo este proceso vivido. Sí, y ahí yo hago un hincapié a lo que significa, a lo diferente que es ese proceso de muerte para los distintos actores. Y mención especial para el cuidador principal. O sea, el cuidador principal, que a veces son personas que han estado meses, años, ahí, que su vida es en función de la hora del medicamento, ir al médico, y hay un rol, hay una identidad en el cuidado. Obviamente no es lo mismo ese duelo que el duelo del que es visitante. Sí, pues finalmente es como... Ahí es cuando yo creo que es el tipo de duelo cuando uno se pregunta como, ¿quién soy yo ahora sin esta persona? Porque finalmente tu vida ha estado en torno a ese proceso del otro. Entonces, bueno, finalmente, ¿hay algo que quieras agregar sobre lo que estamos hablando del acompañamiento posterior? Sí, siempre. De cómo ser acompañante, me parece que hay algo importante como que nosotros hacemos, que es facilitar el proceso, pero que eso no quita la necesidad que pueda tener cada persona que está ahí
viviendo esa experiencia, estoy pensando, por ejemplo, en el cuidador o miembros de la familia, de también vivir sus propios procesos como de terapia o de acompañamiento individual, ¿me entiendes? Porque el cuidar a un otro requiere como de un cimiento, como de un núcleo central. Y no siempre vivir una experiencia así aparece en un momento en el que uno esté armadito. A veces sí. A veces hay gente que ha hecho el trabajo, se ha hecho terapia o ha resuelto de una o de otra manera sus miedos, sus resentimientos, sus culpas y lo que sea. Tú estás hablando todo esto desde el punto de vista del acompañante. Estoy hablando de cualquier persona que esté ahí, no necesariamente del que cumpla un rol de acompañante como un facilitador, de un miembro de la familia, ¿cachai? Entonces, me parece súper importante como hacer hincapié de cómo uno, al estar en un proceso de muerte de un familiar, puede requerir de un trabajo terapéutico, y ahí hago el link con cómo ser acompañante, que es lo que nosotros hacemos, nos obliga de éticamente. Es una responsabilidad. Sí, es una obligación ética, ¿ya? Porque en realidad nadie puede dar algo que no tiene. Entonces, si yo no tengo resuelto personalmente la muerte, mis miedos, mi resentimiento, mi dificultad con el tema, yo lo voy a llevar a una familia. O también ayudando a una familia, yo me voy a debilitar. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, es súper importante esto para todo, en todos los momentos de la vida, que uno tenga ciertas medidas de autocuidado para estar bien, para resolver todos los pendientes que uno puede tener con uno mismo. Ni siquiera estoy hablando con un otro, con uno mismo. Y lo esencial que es para quien cumpla esa función de facilitador de una familia en un proceso así, de estar en terapia, de estarse cuidando. Sí, pues claramente ahí hay que haberse trabajado antes, bueno, y estarse trabajando siempre un poco, porque igual estos acompañamientos de alguna manera, o sea, igual te pueden remover. O sea, te pueden remover, pero claro, sí, pues exactamente te pueden. Bueno, es que ahí también hay un tema de que uno también tiene que saber cuáles son sus límites. También, obvio. Porque finalmente uno se va a encontrar con situaciones que son espejo de lo que a uno le ha tocado vivir y quizás no se va a sentir realmente preparado para acompañar en esas circunstancias, y también hay que ser responsable con eso. Sí, pues eso puede pasar. Pero en el caso efectivamente de que uno ya empiece a acompañar a una familia, efectivamente, si no tiene todas estas cosas trabajadas, va a llevar ansiedad, va a llevar miedo, y en realidad... o va a transmitir el estado de alarma propio respecto de lo que le va a pasar al otro, se va a sintonizar. Claro. Entonces, ¿qué es lo lindo de esto? Que todos los seres humanos tenemos la capacidad de impactar a otros, todos. Y uno en ese impacto tiene dos decisiones, puede tomar dos decisiones: impactar o ser impactado. ¿Me entiendes? Si yo no estoy conectado con mi capacidad de impactar, para bien o para mal, generalmente voy a ser impactado. Entonces, si alguien llega mal, yo, chuta, esta persona me pudre. Y si alguien llega bien, oye, esta persona me sonrió y yo quedé tan bien. Sí, pues. ¿Me entiendes? Entonces, uno, en este trabajo como de autocuidado y de estar bien, uno como facilitador, para mí, en lo que yo me conecto cuando voy a un lugar a intervenir a una familia, a un equipo, porque trabajo también haciendo otras cosas, siempre antes de entrar yo digo, ya, me conecto con esa capacidad de lo que yo quiero llevar a ese lugar. Ponerse al servicio. Ponerse al servicio. O sea, facilitar el proceso que requiere o que necesita este equipo de trabajo, este grupo de personas, esta familia o esta persona individualmente que asiste a mi terapia. Sí, pues también, claro, ir con la apertura
de sacarse como su propio lente con el que ve la vida para ponerse al servicio con lo que esa familia te va a plantear. Sí, pues y también, ojo, y esto implica no tener una expectativa preconcebida de lo que uno quiere para esa familia. Sí, sí, ¿Sí? sí. Porque no es lo que quizás querría yo en ese momento, ¿me entiendes? Sí, pues, es que claro, además que uno se encuentra con distintos escenarios porque uno puede ir a donde una familia, por ejemplo, en donde hay una parte que está súper abierta a este tipo de acompañamiento y la otra, no sé, ni te habla, ¿cachai? Porque en el fondo no le resuena, que también está súper bien, y uno también puede como eso generarte ruido como para, ¿cachai? No poder hacer realmente, como decías tú, sin expectativas, como el regalo que también uno quiere entregar, que simplemente es ir a ayudar y, como decía antes, estar al servicio del otro con lo que esté dispuesto a no aceptar, con lo que quiera o no resolver, ¿cachai? Sino que simplemente entregarse al momento. Yo creo que uno lleva como en su corazoncito como un maletín con distintas herramientas, ¿cachai? Y en esto de formarse como acompañante, uno obviamente tiene un conocimiento técnico, un conocimiento respecto de la red asistencial, que no siempre la gente la tiene, ¿cachai? O sea, existe la ley de cuidados paliativos que no todo el mundo sabe que existe y uno también, ahí hay una herramienta para uno decir, oye, tú puedes pedir esta atención, ¿me entiendes? Hay otras herramientas de facilitación en términos emocionales, de contención. Entonces, uno va con su maletín dispuesto a abrirlo y sacar la herramienta que esa familia quiere. También uno, porque hay muchos que desconocen, de pronto no conoce todas las herramientas y uno también va a ofrecerlas. Y si a veces hace sentido, genial, y la gente se sorprende de decir, wow, como no pensé que esto nos iba a conducir a este lugar. Sí. Entonces eso es lo más hermoso en realidad, de que uno va con el corazón abierto a entregarle a un otro lo que necesita, y uno también puede mostrar otras cosas que uno cree que podrían también ayudarle. Y es ahí donde se produce la magia. La palabra que ahora yo creo que, bueno, ya que lo nombraste, igual yo creo que es bueno como explicar un poco los cuidados paliativos, porque esta ley, bueno, que partió como cuidados paliativos oncológicos, después salió la ley... Acá en Chile, por claro. Si nos están viendo en otro lugar. Después salió la ley de cuidados paliativos universales, que tiene que ver con otro tipo de enfermedades graves. Claro, que antes solo estaba para oncológico. Solo para pacientes oncológicos. Tiene que ver en el fondo con cuidados, bueno, no solamente médicos, porque también hay psicólogos, hay otro tipo de terapeutas, pero la idea es otorgar un cuidado que no tiene que ver más bien con un control de síntomas y que la persona no sufra, más que con sanar. Exactamente. Y eso, efectivamente, hay muchas personas que no lo conocen y también muchas personas que creen que tienen que acudir a este tipo de cuidados paliativos cuando a la persona ya le dicen, te estás muriendo. Y en realidad uno puede acudir a estos cuidados mucho antes. Exacto. Para poder tener una mejor calidad de vida. Y eso no significa que uno se esté rindiendo a no mejorarse, sino que quiere sentirse mejor, poder vivir ese proceso mejor. El alivio al dolor, la sedación, que quizás para muchos lo toman como inherente a la enfermedad y desde la ignorancia pueden no buscar o no exigir, más que buscar, exigir. Hay un servicio que está disponible para ellos. Claro, y ahí también se da que yo creo que esto de los cuidados paliativos también es algo relativamente nuevo. Por lo tanto, no mucha gente lo conoce. Y además, en Chile tampoco hay tantos médicos aún especializados en este tema. Entonces, hay una brecha todavía. Hay una brecha todavía para que eso se pueda seguir desarrollando. Sí, y yo creo que eso ha sido lindo para nosotros como tomar la bandera de transmitir esta información que pueda llegar a familias que de pronto
les haga sentido, la requieran en un momento como tan crítico y el impacto que puede tener en el alivio del dolor del familiar que está enfermo y de la propia familia, Sí. porque igual es brutal ver Sí. a alguien sufriendo. Sí, bueno, yo creo que como para redondear un poco todo lo que hemos conversado, que finalmente lo que se busca a través también de este acompañamiento como conclusión es que la persona que va a partir se pueda ir, como dije anteriormente, sintiendo como autonomía en este proceso que le tocó vivir, que sigue siendo protagonista en su vida, y también el poder tener una muerte con dignidad y con paz. Tanto, y eso también a las personas que están alrededor. Porque, claro, muchas veces con esta falta de información o con falta de herramientas, etcétera, estos procesos se viven en forma bien, no sé qué palabra usar, pero Sí, es que sabéis que con falta de dignidad. Es que cuando estáis hablando, ¿sabéis? El link que me pegué, el salto, fue con esta idea preconcebida del sufrimiento que implica la muerte, que es algo que toda la gente le tiene miedo y que la gente asume que tiene que ser así o que es así. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo, o sea, no, estoy convencida que un acompañamiento puede facilitar un proceso que no necesariamente tiene que ser brutal o que en su dificultad puede ser más llevadero o más ameno. Entonces, abrirse a la posibilidad de tener un acompañante también es romper el paradigma de que, bueno, esto es así. Sí, definitivamente. ¿Cachai? Esto es como el paradigma de cualquier terapia, porque también me pasa en la consulta que cuando las personas llegan, es como que asumen que, bueno, es que esto es así, entonces me tiene que doler, tengo que sufrir. Y no, o sea, para que tú te abras a la posibilidad de tener una experiencia diferente respecto de esto que estás viviendo, es que puedas imaginarte y abrir la posibilidad de que sea distinto. Sí. ¿Cachai? Entonces el acompañamiento viene a reconectar al ser humano con la idea de la muerte como un proceso natural y viene a facilitar cualquier cosa que permita hacer este proceso, que es muy desafiante emocionalmente y que a veces es desafiante físicamente, a que sea más llevadero. Y como decíamos al principio, más humano. Bueno, y para terminar, traje una frase el día de hoy. Muy bien. Que me parece que tiene mucho que ver con la labor que hacemos como acompañante. Y que es de Frank Ostaseski, espero pronunciarlo bien, que dice que la muerte es la distancia más corta entre nosotros y la verdad. Y esto en relación a que también lo hemos hablado un poco en los capítulos anteriores, pero uno vive como con varios velos. Un velo, por ejemplo, es esto que hablábamos antes, en otro capítulo, de las personas que suelen vivir para hacer y tener. Y finalmente, cuando se empieza a acercar el momento de la muerte, te das cuenta de que en realidad eso, te vas a ir sin nada de eso. O sea... Vale yuyo. Vale yuyo. Otro velo es situaciones que a uno le puede haber dado mucha importancia durante la vida, como una, no sé, pues, de situaciones de resentimiento o de orgullo, ¿cachai? Que finalmente también cuando se empieza a acercar la muerte te das cuenta de que es mucho más importante en los vínculos el perdón, la gratitud, ¿cachai? A veces te das cuenta de que no hablas con alguien hace 10 años y en verdad no quieres irte sin resolver eso, ¿cachai? Que tiene mucho más peso. Y otro velo que también tiene que ver con esto de que uno cree que es eterno, que tiene el tiempo ilimitado para hacer cosas, ¿cachai? Y finalmente llega el momento en que se empieza a acercar la muerte y no, pues, eso ya no, la permanencia ya no es una realidad, no es la realidad. Sí. Entonces,
en este acompañamiento que muchas veces estas cosas se van conversando, se van elaborando, empieza a ocurrir esto que sale aquí, po. La muerte es la distancia más corta entre nosotros y la realidad. Sí, me hace harto sentido. Una vez vi un video de un gallo que tiene como unas cosas por YouTube y invitaba a hacer el ejercicio de, imagínate si te quedan 6 meses de vida, ¿qué cosas harías? ¿Cachai? Entonces después él te decía que en realidad eso que tú habías escrito es lo más importante en tu vida. Hazlo ahora. ¿Para qué esperar? Sí. ¿Cachai? Yo creo que tiene que ver un poco con las frases, como la muerte te lleva como a priorizar, a conectarte con quién eres y lo que es importante para ti. Sí. Buenos. Bueno, espero que a todos les haya quedado un poco más claro en el fondo en qué consiste el acompañamiento de fin de vida. Y creo que con eso estamos dando ya término a nuestro capítulo. Sí. Así es que muchas gracias por haber estado acompañándonos y nos vemos en la próxima.